¿Qué tal? Buen día chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar la clase de resonancia, la parte teórica. Esta es la clase número 6. Vamos a ver la relajación de los tejidos. La clase anterior ya estuvimos viendo lo que es la excitación por medio del pulso de radiofrecuencia. ¿Se acuerda que habíamos visto que cuando actúa el pulso de radiofrecuencia sobre los protones y los átomos de hidrógeno, lo que hacen es que determinada cantidad de protones y átomos de hidrógeno pasen de un nivel de menor energía a un nivel de mayor energía. Y por lo tanto, las fuerzas de estos protones se van a anular entre sí, se cancelan, y por eso disminuye la magnetización longitudinal. Lo que pasaba también es entonces que al mismo tiempo los protones comenzaban a procesar en fase, sincrónicamente y al mismo tiempo. Y esto daba lugar a la magnetización transversal, ¿sí? Todo eso producía el pulso de radiofrecuencia cuando entregaba su energía. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el pulso de radiofrecuencia termina o cesa, digamos, de actuar. ¿Qué es lo que va a pasar con los protones de los átomos de hidrógeno? Bueno, ahora va a pasar el proceso inverso. Se van a relajar los protones de los átomos de hidrógeno y en esa relajación van a devolver esa energía en forma de ondas, ¿sí? Y no, pero no todos los protones de los átomos de hidrógeno se van a relajar al mismo tiempo. Y eso va a hacer una diferencia en la señal. Algunos se van a relajar mucho más rápido, teniendo una mayor señal, y otros se van a relajar más lento, teniendo una menor señal. Y así es como vamos a diferenciarlos en la imagen. Ahora bien, el tiempo de relajación longitudinal se llama T1 y depende de la relación entre el protón y el medio que lo rodea. Esto quiere decir dónde se encuentra el protón. Si el protón se encuentra con moléculas de agua, por ejemplo, de líquido, por así decirlo, donde se encuentran en sólidos, en tejidos adiposos o grasa, o que tengan proteínas y que tengan mayor viscosidad. Todo eso depende de dónde se encuentre el protón, es la relajación que van a tener ellos. Y después tenemos el tiempo de relajación transversal, que se llama T2, y esto sí depende de la relación entre el protón y los protones vecinos, ¿sí? ¿Se acuerdan que estaban en fase, estaban todos juntos procesando? Pero cuando termine el pulso de radiofrecuencia, se van a comenzar a separar. Esos pequeños campos magnéticos que tienen ellos se van a rechazar unos con otros y van a comenzar a separarse, a desfasarse. Ese tiempo de relajación se va a llamar T2. Entonces, el tiempo de relajación longitudinal es T1 y el tiempo de relajación transversal es T2. Ahora bien, entonces, ¿a qué es la relajación? La relajación es el proceso en el cual los protones vuelven a su estado que estaban antes de que se le aplique el pulso de radiofrecuencia, ¿sí? Y devuelven la energía absorbida al entorno molecular, al medio de alrededor, recuperando así su vector de magnetización, este que está acá, la magnetización longitudinal. ¿Cómo sería esto? Que los protones que están en el nivel de mayor energía, ¿se acuerdan? Porque el pulso los obligó, el pulso de radiofrecuencia, ahora como no está más el pulso de radiofrecuencia, terminó, los protones de los átomos de hidrógeno que estaban en este nivel de mayor energía, ahora van a volver a su nivel de menor energía, como estaban antes, ¿sí? Entonces, por ese motivo, va a haber otra vez la magnetización longitudinal. Los protones van a sumar sus fuerzas y van a dar como resultante una magnetización longitudinal, que es la que va a tener nuestro paciente. Pero al mismo tiempo que sucede esto, también se están desfasando. Fíjense, simultáneamente los protones se van desfasando. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ir
dejar de estar acompasados, de estar juntos sincrónicamente, y por eso disminuye la magnetización transversal. Ustedes miren acá en el gráfico, fíjense los protones que están comenzando a desfasarse, a separarse. Si lo miramos de arriba, parece un abanico, cómo comienzan a separarse. Bueno, ya al no estar más juntos, que era lo que a nosotros nos daba la magnetización mayor, la magnetización transversal, cuando comienzan a separarse, entonces esa fuerza comienza a desaparecer, comienza a disminuir. Y esa es la relajación transversal o relajación T2. Ahora, ¿cuánto dura el tiempo de relajación? Vamos a ver que los tejidos con líquidos tienen un tiempo de relajación longitudinal largo y un tiempo de relajación transversal largo también, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque a los protones les resulta difícil, ¿sí?, deshacerse de la energía. Acá están los protones y acá están en un medio líquido. A ellos, cuando están en un medio líquido, les cuesta deshacerse de esa energía y entregarla al medio, porque las moléculas de agua, las pequeñas moléculas de agua, se mueven muy rápidamente y por ende la relajación longitudinal en los líquidos va a ser muy lenta, porque les cuesta entregar, devolver esa energía, ¿sí? Lo mismo va a pasar en la relajación transversal. Demoran también porque no hay grandes diferencias en los campos magnéticos internos de los protones y por lo tanto se mantienen en fase, por lo tanto mantienen la magnetización transversal, o sea que el tiempo de relajación transversal también va a ser más largo, o sea que ese T2 va a ser más largo. Ahora, ¿pero qué pasa entonces con los protones cuando están en los tejidos con grasa? ¿Sí? En los tejidos que tienen lípido. Tienen un tiempo de relajación longitudinal corto y un tiempo de relajación también transversal corto. ¿Por qué? Porque a los protones ahora les resulta más fácil deshacerse de esa energía y entregarla al medio. ¿Por qué? Porque las moléculas de grasa, o sea, los lípidos, se mueven más lentamente, ¿sí? Se mueven muy cercano, ¿se acuerdan?, a la frecuencia del Armor. Y por eso esa frecuencia era la frecuencia de precesión del hidrógeno. Y entonces, como se mueven cercanas a esa frecuencia, por eso es más fácil entregarle la energía, ¿sí? Y por eso la relajación longitudinal es más rápida. Lo mismo sucede con la relajación transversal, es más rápida también en la grasa, porque hay grandes diferencias en los entornos de los protones, digamos, en el entorno químico, hay grandes diferencias y por lo tanto los protones se van a desfasar más rápidamente, ¿sí? Y eso hace que el T2 sea más corto, ¿entienden? Entonces vamos a tener una relajación longitudinal más corta y un tiempo de relajación transversal también más corto. Pero eso pasa ¿por qué? Porque estamos en un medio donde hay moléculas de grasa. Hoy en el medio del líquido le costaba devolver esa energía, entonces el tiempo de relajación longitudinal era lento y el tiempo de relajación transversal también era más lento. Bien. Acá vamos a ver entonces cómo se comportan los protones de los átomos de hidrógeno en el agua, por ejemplo. ¿Se acuerda que habíamos dicho que en el agua era un medio donde le costaba devolver esa energía? Por lo tanto, va a tardar más en entregar esa energía. Eso quiere decir que los líquidos es más difícil intercambiar energía y por lo tanto van a ser más largos, ¿sí? El T1 y el T2 en los líquidos va a ser más largo, ese tiempo de relajación. Mientras que el tiempo de relajación en los sólidos, por ejemplo en los tejidos que tengan moléculas de grasa, va a ser más fácil intercambiar la energía y por lo tanto el T2 y el T1, o sea, la relajación longitudinal y transversal, va a ser más corta, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos unas imágenes en dos tipos de secuencia, que es el T1 y el T2. Esto representa, la línea verde, el tiempo de relajación
de lo que es la grasa o las moléculas de grasa, y esto es el tiempo de relajación del líquido, ¿sí? Si nosotros trazamos, esta es la línea del tiempo, y esta es la línea de la intensidad de la señal. Nosotros trazamos una línea acá, una línea del tiempo, vamos a ver que, y vemos, trazamos otra línea para ver la intensidad de la señal, vamos a ver que tiene mucho más señal la grasa, el tejido adiposo, que el líquido. Este es el líquido cefalorraquídeo. Comparamos el tejido adiposo blanco, hiperintenso. ¿Por qué? Porque se la relajó muy rápidamente y emitió mayor señal. En cambio el líquido no le dimos tiempo a relajarse, ¿sí? Entonces no tiene señal prácticamente, se lo ve oscuro, hipointenso. Esto tiene relación con los tiempos después, como los tiempos que utilizamos en radiología convencional, que le damos kilovolt, miliamperes y tiempo. Bueno, acá nosotros vamos a utilizar otros parámetros, que se llama tiempo de repetición y tiempo de eco. Eso ya lo vamos a ir viendo. O sea que depende del tiempo que nosotros le damos, vamos a obtener esta imagen. Por ejemplo, acá, en este determinado tiempo, digamos, y vemos la intensidad de la señal, fíjense que tiene mucha señal el líquido cefalorraquídeo, como se ve blanco, con mucha señal, y la grasa se ve hipointensa, ¿sí? Más oscura ya. ¿Por qué? Fíjense, porque la grasa ya se relajó, ya pasó su tiempo de relajación, y en este tiempo que nosotros le dimos, el tejido que tiene mejor señal es el líquido. Fíjense ustedes, acá tenemos el líquido, la señal muy alta, comparado con la grasa, que tiene una señal más baja. La señal del líquido más alta, la señal de la grasa más baja. Esto tiene que ver con la relajación de los tejidos. Acá vamos a ver relajación T1 o la relajación longitudinal. Entonces, después de interrumpir el pulso de radiofrecuencia, los protones vuelven, como habíamos dicho, de su estado de mayor energía al de menor energía, ¿sí? O sea, orientados hacia arriba otra vez. En resumen, la relajación T1 es la recuperación de la magnetización longitudinal, ¿sí? Que será diferente para cada tejido. ¿Por qué? Porque no todos los tejidos tienen el mismo tiempo de relajación, ¿sí? Algunos se relajan más rápido y otros se van a relajar más lento. Y es porque están los protones en distintas estructuras moleculares. Y eso va a hacer que tengamos diferentes tipos de señales de cada tejido. También la energía que han absorbido va a ser devuelta al medio, al entorno donde se encuentran, ¿sí? Y lo van a hacer emitiendo esa energía en forma de calor. Ahora vamos a ver acá la relajación longitudinal. La relajación longitudinal se define como el tiempo que tarda en recuperarse el 63% de esta magnetización longitudinal. ¿Sí? El tiempo que tardó en recuperarse el 63% de esta magnetización longitudinal, eso es el T1. Fíjense ahora, acá tengo un gráfico donde les muestro. Acá yo tengo la magnetización transversal, ¿se acuerdan? Todavía está el pulso de radiofrecuencia. Cuando termina el pulso de radiofrecuencia, ¿qué va a pasar con los protones de los átomos de hidrógeno? Van a volver a su posición original. ¿Qué es lo que está pasando acá? Fíjense, pasado un tiempo que termina el pulso, comienza a recuperarse la posición de los protones de los átomos de hidrógeno, a cómo estaban antes, ¿sí? Vamos a ver, dejar pasar más tiempo, y fíjese cómo prácticamente ya están, todos los tejidos están relajados, ya están prácticamente todos juntos los protones de los átomos de hidrógeno en el nivel de menor energía. Y acá ya se completó la relajación longitudinal, ¿sí? Entonces, quiere decir que
la relajación longitudinal es el tiempo que tarda en recuperarse el 63% de la magnetización longitudinal. En este tiempo nosotros vamos a tener los mejores contrastes entre los tejidos, porque si dejamos pasar más tiempo, fíjense que ya no voy a tener diferencia entre los tejidos, ¿sí? Porque ya todos van a tener la misma intensidad de señal. Mientras que si lo tomamos acá en el 63%, vamos a tener diferencia entre los distintos tejidos y así se va a formar los distintos contrastes que nosotros vamos a ver en la imagen. Acá ustedes van a visualizar lo mismo que les estuve explicando recién, el T1, que es la relajación longitudinal. Vamos a verlo en otro gráfico para entenderlo mejor. Fíjense que acá tengo un protón, dos, tres protones en el nivel de mayor energía. Acá tengo tres protones en el nivel de menor energía. No hay ninguna flecha amarilla acá, o sea que no hay magnetización longitudinal. ¿Qué significa eso? Que las fuerzas de estos protones con los que están acá abajo se cancelan, ¿sí? Se anulan. Por lo tanto, eso significa que está actuando el pulso de radiofrecuencia, ¿sí? Entonces ahora en este gráfico podemos ver que aparece una flecha amarilla, ¿sí? Que se llama la magnetización longitudinal. Esto a mí me está indicando que terminó el pulso de radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque empiezan a haber protones que estaban en el nivel de mayor energía que ahora van a volver al nivel de menor energía, ¿sí? Y fíjense que acá tengo 1, 2, 3, 4 protones y acá tengo 1, 2. Por lo tanto, comienza a crecer este momento magnético, esta fuerza, ¿sí? Miramos el otro gráfico y ahora ya tenemos un protón solo en el nivel de mayor energía y en el de menor energía tenemos más cantidad, 1, 2, 3, 4, 5. Eso hace que aumente mi magnetización longitudinal. Y en el último gráfico podemos ver que todos los protones regresaron ya a su nivel de menor energía. Sumándose todas sus fuerzas, dan como resultante esta magnetización longitudinal, que es la que tiene mi paciente cuando nosotros lo acostamos y empezamos a hacer el estudio, ¿sí? Todo este proceso se llama relajación longitudinal. Ahora vamos a ver la relajación transversal o relajación T2. El T2 también se denomina como la relajación spin-spin o protón-protón, porque los protones, ¿se acuerdan que estaban en fase? Ahora, como termina el pulso de radiofrecuencia, comienzan a desfasarse y dejan de ir acompasados, dejan de estar sincrónicamente en fase, ¿sí? Esto pasa cuando termina el pulso de radiofrecuencia. Fíjense acá en el gráfico. Están todos juntos y ahora van a comenzar a desfasarse. ¿Ven? Se comienzan a separar. ¿Por qué? Porque se apagó el pulso de radiofrecuencia, terminó. Entonces comienza a desfasarse todos los protones de los átomos de hidrógeno y por lo tanto comienza a disminuir esta magnetización transversal, ¿sí? Quiere decir que cada protón, digamos, se va separando, es influido por los protones de los pequeños campos magnéticos vecinos que favorecen el desfase de estos protones, ¿sí? Como cada uno ya tiene su propio campo magnético y se repelen entre ellos, porque ya no está el pulso de radiofrecuencia que los obliga a permanecer en fase, comienzan a separarse. Y ese es el motivo por el cual la magnetización transversal disminuye. Entonces esto sería relajación transversal, o T2. Bueno, acá tenemos el gráfico para entenderlo un poco mejor, igual que cuando hicimos con el T1. ¿El T2 qué es entonces? El T2 se define como el tiempo que tarda en perderse. Hoy, ¿se acuerdan el T1 o la relajación longitudinal? Era el tiempo que tarda
en recuperarse el 63%. Bueno, ahora es el tiempo que tarda en perderse el 63% de la magnetización transversal. O sea que la relajación T2 mide el tiempo que los protones permanecen en fase después del pulso de radiofrecuencia, porque van a comenzar a separarse, van a comenzar a desfasarse porque ya no está más el pulso de radiofrecuencia. Por ejemplo, miren acá, acá tenemos el gráfico donde comienza que la magnetización transversal es 100%, ¿sí? Y ahora, fíjense que van a empezar a separarse. ¿Por qué? Porque terminó el pulso de radiofrecuencia. Ya no hay quien los mantenga en fase. Y todos van a empezar a separarse unos con otros, sus campos magnéticos entre ellos, depende también del entorno químico, comienzan a rechazarse y a separarse, ¿sí? Y a girar en forma desfasada, asincrónica. Fíjense entonces, cada vez se separan más, a medida que estos se van separando, fíjense cómo disminuye la magnetización transversal, ¿sí? Ya es muy chiquita, miren acá. Esta flecha roja me representa la magnetización transversal, prácticamente nada. ¿Por qué? Porque los protones ya están prácticamente todos desfasados. Y acá ya terminaron sus desfases. Entonces, esto me da a mí, me indica que es lo que dice que los protones se definen como, los tejidos, perdón, se definen como el tiempo que tarda en perderse era porque acá teníamos 100%, el tiempo que tarda en perderse el 63% de la magnetización transversal, o el tiempo que tarda hasta llegar al 37% de su valor original. Este es su valor original hasta el 37%. Pero es más fácil decirlo el tiempo que tarda en perderse la magnetización transversal. ¿Y eso por qué sucede? Porque comienzan a separarse, a desfasarse, ¿sí? Ya no está más el pulso, y entonces ahora se desfasan y por eso perdemos la magnetización transversal. Vamos a ver acá, en este gráfico, observen ustedes que desde arriba se puede ver cómo se desfasan los protones, ¿sí? Se comienzan a desfasar. Lateralmente lo estamos viendo con una pequeña separación entre uno y otro, pero todavía tengo magnetización transversal. Fíjense en este otro gráfico, cómo comienzan a separarse unos de otros cada vez más. Eso se llama los protones que se están desfasando y entonces van perdiendo esta fuerza, que es la magnetización transversal. Acá prácticamente ya todos los protones están desfasados y la magnetización transversal desaparece. Esto es relajación transversal entonces. Vamos a mirar acá en esta imagen cómo se comportan los tejidos, por ejemplo en el T1. En el T1 va a ser más corto. La grasa, por ejemplo, va a tener un tiempo de relajación corto y va a tener mucha señal, por ese motivo. Por ejemplo, miren acá, tenemos una imagen del abdomen, un corte axial, ¿sí? Donde se puede ver el hígado, esto es la grasa, el hígado, riñón derecho, riñón izquierdo, la vértebra, el vasto, músculos, ¿sí? Para que se ubiquen. Y fíjense lo que es la señal de la grasa, cómo brilla mucho. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo de relajación corto la grasa, ¿sí? Y si miramos el hígado, tiene un tono de gris más claro que lo que es el vaso. Eso significa que el tiempo de relajación del hígado, de los protones que están en el hígado, es más rápido que los protones de los átomos de hidrógeno que están en el vaso. Por eso en el hígado tengo más señal que en el vaso que está un poco más oscuro. Así es como se comportan todos los tejidos. Quiere decir que la grasa se relajó primero, después se relaja, en este caso un ejemplo, ¿no? El hígado y después el vaso. Son diferentes tiempos de relajación. Pero nosotros vamos a tener parámetros, ¿sí?
¿Se acuerda que le habías dicho que hay parámetros para el T1, para el T2 y para la densidad protónica? Entonces, depende de que el tiempo que nosotros le pongamos, que se llama en el T1 tiempo de repetición y tiempo de eco, con ese tiempo nosotros vamos a tomar este tipo de señal. Y vamos a ver que el primer tejido que se va a relajar con mucha señal va a ser el tejido adiposo. Acá, por ejemplo, tenemos los tejidos con líquido, ¿sí? O los tejidos patológicos también generalmente tienen líquido porque tienen edema. Tienen un T2 más largo, ¿sí? Y su señal va a ser mayor. Fíjense acá, este es un plano sagital del cerebro y el líquido cefalorraquídeo se ve hiperintenso. ¿Por qué? Porque le dimos un tiempo de repetición y un tiempo de eco largo, y con esos tiempos que nosotros le damos, sabemos que el líquido va a tener un tiempo de relajación longitudinal largo y un tiempo también de relajación transversal largo. Acuérdense que decíamos que a los protones les costaba poder devolver la energía en los líquidos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, por ese motivo, ahora lo vamos a ver hiperintenso el líquido. En este caso hay una imagen acá de la pelvis que muestra un acúmulo de orina en la vejiga y tiene una relajación T2 largo. En consecuencia, la señal se va a ver hiperintensa, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces después los parámetros técnicos que yo le estoy diciendo para poder potenciar la secuencia en T2, en T1 o en densidad protónica. Ahora fíjense acá. Acá me está mostrando lo que es una célula sana y lo que es una célula enferma. ¿Qué es lo que sucede en la célula enferma? Hay una mayor permeabilidad de las moléculas de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque se rompen las membranas por un edema, digamos, por alguna patología, y el agua, la permeabilidad del agua es mayor, y en el agua se encuentra el hidrógeno. Por lo tanto, vamos a ver cómo se va a ver la señal cuando es un tejido patológico. Fíjense acá, acá yo tengo en esta curva amarilla significa el tejido normal y la roja significa el tejido patológico en el T1. Lo mismo para el T2, ¿sí? Tejido normal, tejido patológico. Bueno, vamos a hacer, a ver acá si les puedo mostrar, vamos a trazar, esta es la línea del tiempo y esta es la línea de la señal, ¿sí? Vamos a trazar en la línea del tiempo, porque nosotros como le vamos a poner un tiempo a esto, de acuerdo a la secuencia, tienen un tiempo. Vamos a trazar una línea, ay, perdón, ahí está. Bueno, no importa. Esta sería la línea del tiempo y esta sería la línea de la señal. ¿Qué quiere decir eso? Que con este tiempo, la señal del tejido normal va a ser esta. Y fíjense que con este mismo tiempo, la señal del tejido patológico va a ser esta. Eso significa que el tejido normal va a tener más señal que el tejido patológico. Si eso lo trasladamos nosotros a la imagen ahora, vamos a ver que el tejido normal, esta es la sustancia blanca, esta es la sustancia gris y esto es el líquido cefalorraquídeo. El tejido normal va a tener más señal que el tejido patológico que está acá, ¿ven? Que tiene menos señal. Y eso es lo que me está mostrando acá en la curva. Tejido normal con más señal, tejido patológico con menos señal. Y si ahora vamos a hacer lo mismo para el T2, tiramos una línea, la línea del tiempo, y otra hacia la línea de la señal. Y fíjense cómo con este tiempo voy a tener más señal en el tejido patológico, que es el rojo. Y el tejido normal voy a tener menos señal. Ahí está, ¿sí? Si eso lo trasladamos acá a la imagen ahora, vamos a darnos cuenta que el tejido normal tiene menos señal, este que está acá, y el tejido patológico tiene mayor señal, este que está acá, ¿sí? En la imagen anterior, en el T1, veíamos al revés, ¿no? Que el tejido normal,
tenía más señal y el tejido patológico tenía menos señal. Bueno, esto tiene que ver con los tiempos de relajación, ¿sí? Ya van a ver entonces que nosotros tenemos secuencias en las cuales hay unos parámetros que tienen tiempo de repetición y tiempo de eco. Esos tienen tiempos, y de acuerdo al tiempo que nosotros utilizamos y le ponemos a la secuencia, es la imagen que vamos a obtener. Muy bien, acá les voy a mostrar un videito para que vean la relajación longitudinal y la relajación transversal. Fíjense, miren cómo está girando. Esta es la magnetización transversal. Fíjense cómo va disminuyendo. A medida que disminuye la magnetización transversal, va aumentando la magnetización longitudinal. ¿Ven? Aumenta y disminuye la transversal. Eso es lo que pasa en los tejidos, con los protones de los átomos de hidrógeno en los tejidos. Va a haber una relajación transversal y la relajación longitudinal. Pero les vuelvo a repetir, depende del tiempo que nosotros pongamos los parámetros en la secuencia, vamos a obtener distintos tipos de señales. Eso ya lo vamos a ir viendo. Bueno, con esto entonces vamos a terminar acá lo que es la relajación longitudinal y transversal, y nos vamos a ver entonces en la próxima clase, si Dios quiere. Vamos a retomar este tema y vamos a continuar con las secuencias ya que se realizan en resonancia. Que tengan un buen día y nos vemos la próxima clase.